Buenas, este vídeo viene a ser como una guía de lectura y hasta una pequeña reseña por capítulos del gran significado de la palabra metanoia, que publiqué recientemente como la primera traducción en español. En mi vídeo anterior de presentación leí el prólogo y señalé la importancia de esta palabra, que aparece en el Evangelio y se traduce erróneamente como arrepentimiento, pero en verdad es cambio de mente. El libro de Treadwell Walden iba dirigido a gente de su gremio, o sea, a clérigos, predicadores y estudiosos serios del Evangelio, conocedores del griego y el latín, principalmente de confesión cristiana protestante y lengua materna inglesa. Sin embargo, todo lo que él dice engloba al conjunto de la cristiandad, con sus múltiples confesiones, sectas derivadas y en todos los idiomas. Y más aún, el término clave del Evangelio pertenece también a gente de otras religiones, y a gente agnóstica, y a gente atea también, y seguramente tú estarás dentro de alguna de esas categorías. Pues todo el mundo tiene la capacidad de hacer un cambio de mente, o sea, de hacer introspección, de autoconocerse y realizar ese cambio del hombre interior. Y hombre en el sentido de varón y mujer por igual. Quien lea el libro tiene estas herramientas a su disposición, que ya mencioné en mi prólogo. Tienes esta página web, logoskalogos.com, si quieres leer el texto en griego y la traducción en español. También tienes la English Standard Version en línea para leerlo también en griego y con esa traducción al inglés. Y otro recurso que tienes a tu disposición es la Biblia, la Reina Varela antigua, que es la que yo usé como traducción al castellano de dominio público, también aquí en línea. Con esas tres herramientas puedes profundizar en la lectura del libro. Espero que lo puedas adquirir y que puedas embarcarte en ese estupendo viaje que es navegar con y por el concepto metanoia. Además, como ya dije, a quien lea mi libro le recomiendo ir siguiendo las notas a pie de página. Algunas son simplemente de pasajes evangélicos citados y otras notas aportan información relevante para el punto de lectura donde se está. Algunas son de Treadwell Walden y otras son mías. Vale, pues empecemos con su primer ensayo, el gran significado de la palabra metanoia, perdido en la versión vieja, no recuperado en la versión nueva. En el capítulo 1, la idea de metanoia en el Nuevo Testamento, Walden hace una descripción filológica del término compuesto metanoia, que es de origen griego y es la unión de meta y noia. Después, más mente, o sea, mente posterior. Toda la potencia racional de la mente se activa por evolución o por revolución, como nos dice Walden, y la emoción ocupa un lugar secundario. Por ejemplo, la emoción de tristeza, de dolor, especialmente en el sentimiento de arrepentimiento. A lo largo del capítulo, Walden nos sigue desgranando la fuerza de la palabra y su contexto histórico. En el capítulo 2, metanoia, mal traducida como arrepentimiento, Walden le pasa la lupa por encima a la palabra arrepentimiento, como se tradujo mal, metanoia, y sigue traduciéndose hoy. Vino esta palabra, esta mala traducción, quiero decir, desde la Biblia latina Vulgata y llegó hasta las Biblias nacionales de hoy, entre ellas la inglesa, la española, la francesa y etc. Arrepentimiento viene de la palabra latina poenitentia y su idea central es poena, que en latín significa dolor, la pena, en el sentido de un sufrimiento hacia un castigo
que se va a recibir. Y ojo con este dato, arrepentimiento tiene un origen judicial romano. Ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni San Pablo, ninguno de ellos predicó jamás el arrepentimiento, sino la metanoia. En el capítulo 3, el alcance intelectual y moral de metanoia, Walden aprovecha para contar una anécdota, un diálogo que tuvieron Thomas de Quincey y Lady Carbury sobre la palabra metanoia. De Quincey, como experto en griego, sabía perfectamente que la palabra arrepentimiento era una traducción equivocada, y sabía además que detrás del uso de arrepentimiento había mucha hipocresía. Después, Walden hace una descripción gráfica y muy bella del proceso de metanoia con el simbolismo del Templo de Jerusalén. En el capítulo 4, la acción inaugural de metanoia en la primera época, nos describe un poco más la palabra en la predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo, y dice lo siguiente, cito: como dijimos al principio, lo primero que nos llama la atención al abrir nuestro Nuevo Testamento es la posición dominante en la que encontramos la palabra metanoia. Es la gran palabra introductoria de los 3 primeros evangelios. Aunque pueden variar en su manera de comenzar la historia, se unen en su manera de presentarla. La llamada a la humanidad, primero del Bautista, luego de Cristo, es a una metanoia, a un cambio de mente. Y más adelante, dice Walden, el cambio sería una evolución o una revolución, pero en ambos casos sería un cambio de mente, un avance hacia una nueva etapa de la consciencia, una confirmación de lo que ya se había identificado sutilmente, o una contradicción de lo que hasta entonces se había imaginado erróneamente. En el capítulo 5, Metanoia es el método de la enseñanza de Cristo, Walden habla de la manera de enseñar de Jesús, un maestro de metanoia. Leo este fragmento del capítulo. Su llamamiento de apertura a la metanoia iba dirigido a la inteligencia, y sin una inteligencia animada no podría haber conmovido a la gente como lo hizo. Entonces toda su predicación posterior se volvió una educación, una enseñanza por revelación progresiva. Usó el razonamiento y la argumentación, recurrió a la imaginación, grabó imágenes inolvidables en la memoria. Su fórmula constante era esta: quien tenga oídos para oír, que oiga, que se aplicaba tanto al interés que sentía la inteligencia como a la disposición que residía en la voluntad. Terminé de citar. En el capítulo 6, la metanoia de San Pablo, fe y renovación, efectivamente habla del proceso de metanoia de Saulo, después Pablo, que se convierte en apóstol, y luego da la misma enseñanza. Aquí remarco su discurso hacia los griegos, nos lo dice Walden. Pablo habló con los filósofos estoicos y epicúreos en Atenas y por allí. Mira, aquí lo vuelvo a ilustrar con una de mis memes, pero además del humor, hay que tomarlas en serio por el fondo que contienen. En este episodio de conversación entre Pablo y los filósofos tenemos otra prueba palpable para afirmar que metanoia señala nuestra capacidad intelectual para evolucionar y mejorarnos, lo propio de un Homo sapiens, porque no somos Homo poenitens, no somos el hombre de penitencia. En el mismo capítulo, Walden apunta los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece la palabra metanoia, por ejemplo, este de aquí. En el capítulo 7, metanoia es la palabra de Cristo para la época actual. Walden nos presenta una similitud entre el avance de la ciencia material y el redescubrimiento de la revelación evangélica. La ciencia sigue avanzando, pero tiene que modificar algunos de sus postulados sobre la naturaleza y sus objetos. Antes se creía que el Sol giraba
alrededor de la tierra, pero es al revés, y lo mismo ocurre entre metanoia y arrepentimiento, y las pruebas son evidentes. Leo un fragmento de este capítulo, pues estamos justo al comienzo de una gran época. Toda esta actividad intelectual en el mundo material se dirige ciertamente hacia un momento de reacción. Entonces, la misma intensidad de movimiento se volverá en sentido contrario. La demanda global de conocimiento será de conocimiento espiritual. Finalmente, en este primer ensayo, en el capítulo 8, la opinión de Matthew Arnold va dedicado a este mismo autor, Matthew Arnold, poeta, crítico cultural y teólogo inglés. Y en resumen nos dice que metanoia es el verdadero camino de la religión, el auténtico camino espiritual, universal. Este fue el camino de Jesús. Porque metanoia es un método de introspección, es el método de seguir el consejo de la conciencia, es el método de la autoconstrucción del hombre interior, es el cambio del hombre interior. Y ahora pasamos al segundo ensayo, el eclipse de metanoia por penitencia. En el capítulo 1, una argucia imposible de hacer, que arrepentimiento signifique metanoia. Aquí, Walden abre el tema con una crítica educada pero contundente contra Brooke Foss Westcott, clérigo de Westminster, teólogo y académico de Cambridge y coeditor del Nuevo Testamento en el griego original. Este hombre lideró la traducción inglesa de la nueva versión de la Biblia y mantuvo el error de la palabra arrepentimiento como traducción de metanoia. Podemos decir que cada país y cada lengua que mantuvo la misma traducción equivocada tiene a sus propios Brooke Foss Westcott, o sea, a individuos influyentes e incorregibles que con sus acciones caprichosas, pusilánimes o dogmáticas arrastraron a las masas hacia creencias desacertadas y conductas inconvenientes. Todo lo que dice Walden de aquí en adelante también concierne al resto del mundo cristiano y más allá. En el capítulo 2, Metanoia y griego transfigurado, Walden nos hace una contraposición de mentalidades que se plasman en el lenguaje, entre la lengua griega y la lengua latina. La griega es una lengua idealizadora y sublime, y la latina es más bien terrenal y para la gestión de las cosas mundanas. Metanoia es palabra griega y tiene un sentido práctico bien definido, a favor del desarrollo interior del ser humano, y arrepentimiento es palabra latina y también tiene un sentido práctico, pero judicial, de explotación de la emoción, del miedo y el dolor. En el capítulo 3, arrepentimiento y latín persistente, aquí profundiza más en la etimología de la palabra arrepentimiento, en su origen, en su razón de ser, proveniente del mundo judicial romano, ligada al castigo por el crimen cometido. Es sumamente interesante saber cómo vino a parar a nuestro vocabulario, cómo se incrustó en el Evangelio, en calidad de palabra sombría y triste, nada que ver con el luminoso cambio de mente. Walden dice que arrepentimiento es como un nautilo, un fósil prehistórico, obstinado, enroscado en su caparazón, nunca puede desprenderse de él, y con esa naturaleza intrínseca suya y pedregosa nunca puede hacerse pasar por metanoia. En el capítulo 4, la utilización romana de arrepentimiento, Walden sigue describiendo la dinámica del arrepentimiento en el seno de la Iglesia y en la sociedad, de cómo una palabra judicial se convierte en todo un fenómeno social obligatorio, con toda su parafernalia externa y su exageración enfermiza. Es el efecto del dolor penitente, es el método de purificación prescrito por la Iglesia, y este no es el método de Jesús. En el capítulo 5, el Evangelio a la sombra de la ley, Walden sigue haciendo su análisis forense sobre la palabra arrepentimiento y declara que su lugar en la traducción está donde aparece la palabra griega metameleia,
que sí que significa en griego arrepentimiento. Metanoia es una cosa y metameleia es otra cosa distinta. Cito este fragmento, que arrepentimiento siempre exprese la metameleia. Esta es su traducción correcta, también definida por el obispo Westcott. Una relación especial con el pasado, un sentimiento de pesar por una acción individual, que puede agudizarse hasta el remordimiento y puede aumentar también hasta dicho sentimiento de revulsión que trae consigo la corrección de conducta. Podemos tomarnos la libertad de recordárselo con la autoridad de las Escrituras. Véase en Mateo 21-29, donde el hijo que se negó a ir a trabajar, después, arrepentido, fue. Solo con esto queda totalmente patente el error antiguo y presente de traducción de la palabra clave metanoia. En el capítulo 6, Crepúsculo desastroso en la versión revisada, nos vuelve a sacar a la luz la contradicción descarada que hay en las traducciones bíblicas, empezando por la Vulgata latina, hasta las versiones nacionales, inglesa, española y demás, con la palabra arrepentimiento, que aparece duplicada respecto a metanoia y respecto a la verdadera palabra griega para arrepentimiento, metamelestai, metameleia. Con esto, Walden reafirma que el arrepentimiento en sí no es un principio regenerativo ni de reforma para el ser humano. Y hay otra cosa que sí lo es, la misma palabra metanoia. Cito este fragmento de este capítulo. El poder real de la nueva vida residía en la prospección, no en la retrospección. Residía en la fe, no en el miedo. Residía en el conocimiento, no en la pena. Era una toma de conciencia sobre la rectitud moral y, en consecuencia, no volver al pecado. Y esta es, por tanto, la palabra principal que usaron los evangelistas y los apóstoles, ya sea de proclamación al comienzo o potencialmente descriptiva de la vida cristiana. En el capítulo 7, el poder del mandamiento latino, nos habla también sin tapujos sobre el origen de tan tremendo error de traducción y la consiguiente doctrina del arrepentimiento. La traducción latina, la Biblia Vulgata, bendecida por las autoridades de la Iglesia romana desde hace siglos, marcó el devenir de gran parte de la cristiandad y del mundo. Walden muestra entonces un estupendo recopilatorio de pasajes del Evangelio, donde aparece de alguna forma la palabra metanoia y sus derivados, y a la luz de esta palabra, esos pasajes tienen un aspecto auténtico y especial. Pasajes que van de los 4 evangelios canónicos al libro del Apocalipsis, y entre medio las cartas de Pablo. En el capítulo 8, la interpretación verdadera, tal como indica el título, aquí llega la conclusión sobre metanoia, lo que ya se ha ido diciendo a lo largo de los otros capítulos. Metanoia es el principio original y connatural, el principio inicial y orientativo de la religión de Jesucristo, y arrepentimiento es otra cosa, como mucho es un subproducto de la metanoia. Dice Walden, metanoia es un cambio general de mente, que en su máximo desarrollo llega a ser una regeneración intelectual y moral del ser humano. Dicho así, parece algo poco espectacular, quizás, para algunos, pero es un tremendo concepto trascendente y, como dije en mi vídeo anterior de presentación, quien quiera saber totalmente sobre esta palabra deberá pasar por la lectura del libro, y creo que ya dije bastante al respecto con la lectura de mi prólogo y en este vídeo también. En el capítulo 9, Testigos que asienten, finalmente, son testigos que Walden ha ido recogiendo de cartas que recibió de personajes importantes sobre la noción de metanoia después de la publicación de su primer ensayo. Para quien adquiera el libro vale la pena también leerlas porque aportan interesantes puntos de vista y muestran el respaldo hacia el trabajo investigativo y divulgativo de Walden. Pues nada más, aquí termino con este vídeo que venía a ser una guía de lectura o pequeña reseña del gran significado de metanoia, un capítulo no revelado
de la vida y la enseñanza de Cristo, y quien te habló es su traductor, Carlos Molano Moscoso. Saludos.